Muy buenos días. Esta es la parte número 6 de la serie de meditaciones que hemos estado teniendo sobre el pasaje que se encuentra en la Epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 16. Antes del capítulo 4, en los primeros 3 capítulos de la epístola, el apóstol Pablo establece una serie de doctrinas como la predestinación, la elección, la adopción, la redención y otras que conocemos. Y luego en los capítulos 4 al 6, el apóstol Pablo explica de manera muy concreta cómo se aplican esas enseñanzas o doctrinas a la vida de los creyentes. En el capítulo 4 solamente vamos a ver los versículos 1 al 16. Hoy hemos estado viendo ya los primeros 7 versículos. El último versículo que tratamos en la sesión anterior, vimos que toda persona que se convierte como creyente del Señor Jesucristo ha recibido ya, continúa recibiendo toda la gracia salvadora de Dios. Es decir, no una parte, sino toda la gracia de Dios. Y cada creyente recibe lo que Stott llama una gracia de servicio, la gracia que equipa a cada creyente para servir. Y esa gracia de servicio se otorga en diferentes grados a cada creyente según la medida del don de Cristo. Entonces, si eres creyente en el Señor Jesús, es seguro que has recibido un don espiritual, posiblemente más, porque la gracia de Dios fue dada a cada uno, nos dice la Escritura, según la medida del don de Cristo. En los versículos del 8 al 10 que voy a leer a continuación, dice lo siguiente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llegó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En el versículo 8, Pablo está citando de manera vaga el Salmo 68, versículo 18. Sobre este versículo 8, John MacArthur comenta que el Salmo 68 es un himno de victoria compuesto por David para celebrar la conquista de Dios de la ciudad Jebusea y el ascenso triunfal de Dios, representado por el arca del pacto. Ese ascenso al monte Sión. Este relato lo vemos en el libro 2 de Samuel y también en 1 de Crónicas. Al lograr la victoria como esta, un rey cualquiera traería a casa el botín y los prisioneros enemigos para hacerlos desfilar ante su pueblo. Un rey israelita llevaría a su séquito a través de la ciudad santa de Jerusalén y subiría al monte Sión. Sin embargo, hay otra característica de este desfile de victoria, y esta es importante, y es la exhibición de los propios soldados del rey que habían sido liberados después de haber sido hechos prisioneros por el enemigo. A estos a menudo se les llama cautivos recapturados, prisioneros que habían sido tomados prisioneros nuevamente, por así decirlo, por su propio rey y después liberados. Pablo está usando esta vívida imagen que viene en el Salmo 68 para decir que el Señor Jesucristo, habiendo ganado la victoria sobre el pecado y la muerte, la tumba y el infierno, ascendió a lo alto al Padre y le presentó a todos los elegidos que habían sido prisioneros del pecado y para quienes había ganado esta victoria. Como parte de su ascensión victoriosa, entregó a los creyentes dones espirituales, a todos aquellos que aún no habían muerto, para que pudieran continuar su ministerio en la iglesia. Qué cuadro tan esplendoroso, glorioso es este que vemos al
leer esta parte de la Escritura. Luego en los siguientes versículos, del 9 y 10, Pablo aclara y amplía lo que quiere decir cuando escribe lo siguiente. Por eso, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es cierto, seguramente ustedes han leído mucho y escuchado mucho acerca de qué significa ascendió y descendió. Parece que Pablo estaba pensando en el descenso de Cristo del cielo a la tierra con todo lo que implica la encarnación, vida, crucifixión y muerte, y sepultura, y luego la ascensión de Cristo de la tierra al cielo con todo lo que implicaba su resurrección, ascensión y llegada a la diestra del Padre. En resumen, Pablo estaba hablando de la humillación y exaltación de Cristo. Esto lo expresa de la manera que voy a citar para ustedes. Dice así: lo que está en la mente de Pablo, por lo tanto, dice John Stott, no es tanto el deseo y el ascenso, perdón, no es tanto el descenso y el ascenso en términos espaciales, sino más bien la humillación y la exaltación, trayendo esta última a Cristo autoridad y poder universales, como resultado de lo cual otorgó a él gobierna la iglesia, el Espíritu mismo para morar en ella y los dones del Espíritu para edificarla o llevarla a la madurez. John MacArthur, por su lado, lo resume de la siguiente manera. Dice así: el punto de Pablo en Efesios 4, 8 al 10 es explicar que el hecho de que Jesús pagó el precio infinito de venir a la tierra y sufrir la muerte por nosotros, lo calificó para ser exaltado sobre todos los cielos, es decir, el trono de Dios, a fin de que Él pudiera legítimamente tener la autoridad de dar dones a sus santos, a nosotros los creyentes. Por esta victoria obtuvo el derecho a gobernar su iglesia y de dar dones a su iglesia para que pudiera llenarlo todo. Hermanos, hemos recibido dones de Dios por el hecho de haber sido rescatados de las garras del enemigo, de haber sido prisioneros y liberados. Ahora hemos recibido dones para que podamos edificar a la iglesia y llevarla a la madurez. Dios les bendiga, hermanos, que sigan teniendo un excelente día.